allá de todo lo que se puede ver, una voz dijo tu nombre. Más allá de la razón, yo vi en tus ojos el sol que tu corazón esconde. Más allá de la razón, yo vi en tus ojos el sol de tu corazón. Te encontré cuando rosado el atardecer dibujaba tu sonrisa. Y en un patio terrenal jugaba mi soledad con tu pañuelo en la brisa. Bueno, estamos recorriendo como siempre la ciudad de Orán y por supuesto, cómo no recorrerla en esta época de agosto, ¿no? Que es tan importante para los oranenses, con gente que es importante para los oranenses. Y en este caso, lo máximo que tiene en el folclore en la ciudad de Orán a nivel nacional e internacional, estamos con parte de las voces de Orán, tenemos a dos de sus integrantes. Federico Cucha, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy bien, bienvenido. Gracias por Buenos agostos. Buenos agostos, sí. Hace calor. Ya empezó a Hay mucho jején. Es característico, ¿no? Y hay que aguantársela. Sí. Pero bueno, a ver, nos falta uno de los integrantes. Gerardo René Flores. El Mocho. El Mocho, que reemplazó hace más de 20 años al querido Martín Pitín Salazar, nativo de acá de Orán. Ese es los fundadores, ¿no? Los fundadores. Salazar, Franco y Córdoba. Bueno, a ver, son muy queridos en la ciudad, son muy reconocidos con su trayectoria. Estamos viendo un poco de fondo todo lo que es parte del recorrido de las voces de Orán. ¿Cuándo nace las voces de Orán y por qué nace las voces de Orán? ¿Quién es el que dice, bueno, le vamos a poner las voces de Orán, nos vamos a juntar y nos vamos a dedicar al folclore? Nace solo eso. Sí, un representante nos puso la voz de Orán en Córdoba. Pero ya cantaban. Sí, cantamos, sí. ¿Y cómo iba. se llamaban? Las voces del Senta, por el cerro del Senta. Y dice el representante, ¿cómo se van a llamar la voz del Senta? ¿Quién conoce el Valle del Senta? Y antes nos llamábamos los salteños. Los salteños. Antes. Bueno, Y entonces, dice, ustedes se tienen que llamar las voces de Orán. vamos a cambiar la pregunta entonces. ¿Cuándo se juntaron por primera vez? ¿Y quiénes se juntaron por primera vez? Primero vamos a un cuarteto, los salteños. Cuando vamos a Varadero, ¿no? Sí, yo no estaba. Claro, ¿Año? 68. Yo, Eran Pitín los salteños, Salazar, los salteños, Eulogio Argüello y Aníbal Flores. Lo imitábamos un conjunto que había en ese entonces, los 4 hermanos salteños, los Van Cauler, conjunto de la capital de la provincia de Salta. Y teníamos las voces de niños, de chicos con Pitín, y entonces cantábamos Tendrás un altar, La vuelta del santiagueño. Y después vinimos de ahí, nos desarmamos y volvimos a reiniciar en el año 1969, que nos vamos a Córdoba y ahí nos llamamos ya las voces de Orán. Y por ejemplo, él me decía que él no estuvo en los primeros años. En el 67-68. Ahí es cuando en el 69 ingresa usted. Claro. Claro. Ahí yo entro para que se componga el grupo. Ahí está. Venía de compuesto. Teníamos de compuesto. Y ahora, ¿cómo era esa época, digamos, en la ciudad de Orán? Y cómo era, ¿no? Pensar en la música como medio de vida. Hoy cuesta para muchos un medio de vida como la música. ¿Y en esa época era aún peor? ¿Cómo era? Se hacía como jugando, como Hobby. como un hobby, como empezaron los cantores del Alba. Yo escucho las declaraciones de cómo empezaron los Chalchas, Juan Carlos Sarabia, y en tantas revistas que lo he leído. Cuando tenés la vocación sola te lleva después a que sea oficio, a que vivas de eso, ¿no? No es algo impuesto, es algo que nos viene de adentro. Los papás de nosotros eran músicos. Papá de Roberto también tocaba la guitarra, mi papá tocaba el violín, mi abuelo tocaba la mandolina y el bandoneón. Un poco es la vocación
Y cuando se junta la vocación con las ganas, te vas, hasta que cuando te das cuenta, hiciste una profesión y tenés que ser artista. Y para ser artista tenés que ajustar muchas cosas de tu vocación también, ser cumplido, lo principal, ¿no? Ahí se junta ya el trabajo, yo voy a vivir de esto, bueno, tengo que ser buen profesional. Ya la vocación la traía, pero es la vocación la que nos llevó, pienso yo, por lo menos de parte mía, ¿no? Aclaramos también que en la década del 60, 70 era el furor de nuestra música, el folclore. Entonces los jóvenes de aquellos tiempos, por eso en cada esquina un cantor, hay un tema que grabaron los cantores del Alba, era así, en cada esquina un cantor, pero de canciones folclóricas. Y, o sea, todos nos contagiamos con esa música. El que tenía más o menos un oído, un talento musical, lo primero que cantaban era el folclore. Era lo nuestro. Claro, era lo nuestro, y escuchar a los fronterizos, a los chalchaleros, por radio, porque en ese tiempo muy poca tele había o no había aquí en Orán. Y bueno, íbamos con ese sueño de cantor. Uno cuando es joven tiene un sueño de ser cantor alguna vez, grabar, y así empieza, como dice Federico, como un juego, como un hobby, así empezamos, porque hoy en el día graba cualquiera. Antes existían los sellos grabadores, que ellos... Y estaban en Buenos Aires. Claro, y estaban encima en Buenos Aires, había que ir a buscarlo, o que te escuchen en algún evento importante, un festival, y ellos te elijan, y ellos te hagan grabar. Era mucho más difícil. Hoy en el día graba cualquiera que tiene plata, graba y lanza su disco, ¿no? Con la diferencia que en ese tiempo, si vos grababas en un sello grabador, que nosotros grabamos en CBS Columbia, ellos se encargaban de toda la difusión a nivel nacional. El lanzamiento y de invertir la plata, de invertir el arte, todo a disposición. CBS Columbia es una multinacional importantísimo, que es la Sony ahora, donde nosotros hemos grabado en los estudios donde grabó Julio Sosa, Sandro, Trío Los Panchos, Estela Raval. Ahora, sin irnos un poco ya a lo que es la parte de su carrera, que es de público conocimiento, y digo, la idea es conocer a las personas que están detrás del nombre, ¿no? Vos me hablabas de tu papá. Tenía esa pasión por la música. Sí. ¿Lo hacía de manera profesional o...? Lo hacía de manera profesional, tenía una vocación bárbara, era músico de orquesta típica, tocaban tango, con bandoneón, 2 cantores. O sea que la profesión, digamos, de la música ha ido pasando de generación en generación. Sí, de generación en generación. Y el papá de mi papá, mi abuelo Ricardo Córdoba, me contaba a mi mamá que era un muy buen ejecutante del bandoneón y tocaba el mandolín de los griegos. Mirá. ¿Sí? ¿Son todos oranenses? Sí, mi abuelo tucumano. Tucumano. Mi papá nacido en Orán, mi mamá también. Y bueno, nosotros también. Más que oranenses. ¿Y usted en su familia, mucha también tenía así familia música o nace en usted la música? Mi viejo era músico. A mí me cuentan mis hermanos mayores. Yo un poco lo disfruté porque yo tenía 7, 8 años cuando él falleció. Pero mis hermanos mayores me contaban que él hacía apuesta con otros, porque en ese tiempo venían músicos buenos, ¿no? Él también era tucumano, había ido a la escuela. Hacían apuestas entre ellos de partituras, en partituras nuevas. De leer la música. De leer la música y puntear. El solfeo. Claro, sí, lectura a primera vista. Sí. Qué bárbaro, ¿no? Y bueno, hacía gira justamente al papá de él, mi viejo, al único que le prestaba el hijo, su abuelo, el pajarito, era mi viejo, porque tenía confianza, porque eran muy amigos y que no iban a tomarlo. Claro. Ahora pasa lo mismo. Claro. Las voces de Orán. ¡Vamos, muchachos! Aquí están estos cuarentones de andar los escenarios de la República Argentina.
son las voces de Orán cantando ya no más en Jesús María. A ver esa chicharra cantora. Don Carlitos querido, canta la patria.